El orden de Hechos 15, viviendo la original fe judio-cristiana del primer siglo, escrito por Norman Willis. Capítulo número 1. El reinado milenial de Yeshua y tú. Hay un viejo cuento de niños sobre una gallinita roja que encontró algo de trigo y decidió plantarlo, para poder cosechar lo suficiente para hornear pan. Primero les pidió a los otros animales que le ayudaran a plantar el trigo, y luego también para cosechar el cultivo, trillar el grano, molerlo y finalmente hornear el pan. Pero en cada etapa los otros animales se negaron a ayudarla en el trabajo. Luego, cuando llegó el momento de comer el pan, todos los animales estaban ansiosos por comer del pan horneado. Sin embargo, la gallina sabia dijo que, dado que los otros animales no la ayudaron en el trabajo de hacer el pan, solo ella y sus polluelos comerían todo el pan. Hay un paralelo a esta historia en la parábola de las minas de Yeshua. En la parábola, cierto noble, Yeshua, da una mina, la salvación, a cada uno de sus 10 siervos, quienes probablemente representan a las 10 tribus de la casa del norte de Israel, Efraín. 2 de los sirvientes usaron sus minas para ganar aún más minas, más almas salvadas para su maestro, y debido a esto, se les da una gran recompensa. Sin embargo, un tercer sirviente guardó su mina en un pañuelo y no la usó para servir a su amo. Debido a esto, su mina o salvación le fue quitada. Lucas, capítulo 19, versículo 12 al 27. Les dijo, cierto hombre de la nobleza fue a un país lejano a recibir un reino para sí y luego volver. Entonces, llamando 10 de sus siervos, les dio 10 minas, y les dijo, negocien hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban, y enviaron tras él a los ancianos a decirle, nosotros no queremos que él reine sobre nosotros. Así que, al volver, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a sus siervos, a quien les había dado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Entonces vino el primero y le dijo, Maestro, tu mina ha producido 10 minas. Y él se dijo, muy bien, buen siervo, por cuanto has sido fiel en lo muy poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y el segundo vino y dijo, Maestro, tu mina ha producido 5 minas. También dijo a éste, tú también estarás sobre 5 ciudades. Y el otro vino y dijo, Maestro, aquí está tu mina, la cual he guardado dentro de un pañuelo, porque te tuve miedo. Por cuanto eres un hombre severo, que tomas de donde no pusiste, y cosechas donde no sembraste. Y él le dijo, por tu propia boca te juzgaré, mal siervo. Tú conocías que yo soy un hombre severo, que tomo de donde no puse, y cosecho donde no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que, al volver, yo lo recibiera con los intereses? Y él dijo a los presentes, quítenle la mina y désenla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Maestro, él tiene 10 minas. Yo les digo, que aquel que tiene, se le dará más, pero aquel que no tiene, incluso lo que tiene le será quitado. Y en cuanto a mis enemigos, aquellos que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos y decapítenlos frente a mí. El noble de la parábola no les dio a sus sirvientes una mina para que la gasten en ellos mismos. Más bien, les dio una mina para que la usaran para él. Él esperaba que usaran la mina de una manera que él aprobara. Si no la gastaron de esta forma, entonces su mina les sería quitada. Esta es exactamente la misma forma en que Yeshua nos da el don de su espíritu. Aun cuando Yeshua nos da su espíritu libremente, Él espera que lo usemos para construir un reino para Él, según las instrucciones que Él nos dio. Un día todos estaremos de pie ante el trono, en el juicio, para ser juzgados por lo bien o mal que hemos guardado sus mandamientos. Itgalut o Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 13. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de quien huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado ningún lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Elohim, y los libros fueron abiertos. Y se abrió otro libro, el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por lo que estaba escrito en los libros. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Sin embargo, si bien las Escrituras son claras en cuanto a que seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras, algunos creyentes se comportan como si fuéramos a ser juzgados de acuerdo con nuestro nivel de conocimiento.
Y aun cuando estos creyentes parecen ansiosos por aprender todo lo que pueden, no quieren organizarse y o apoyar al liderazgo, para que el liderazgo pueda ir a hacer las miles de cosas que se necesitan para construir el reino de Yeshua, de la manera que Él lo dijo que lo hiciéramos. Si estamos dispuestos a recibirlo, esto es similar a acumular nuestras minas en un pañuelo, ya que no construye el reino de Yeshua ni cumple su voluntad. La razón por la cual Yeshua nos da de su espíritu es porque Él quiere que hagamos un muy buen trabajo para Él. En el estudio de Israel Nazareno, vimos que las 10 tribus perdidas, la casa del norte de Israel, Efraín, están dispersas en los 4 rincones de la tierra y que están siendo guiadas a regresar al pacto por el liderazgo y la guía del espíritu de Yeshua. Sin embargo, nuestro trabajo no es solo traerlos de vuelta, también es usarlos para formar un reino literal para Él, a través del cual gobernará y reinará sobre la tierra durante el milenio. Mientras los israelitas perdidos o efraimitas fueron dispersados hacia todas las naciones existentes, espiritualmente hablando, esas tribus fueron tomadas cautivas por el cuerno pequeño, es decir, el papado. El papado tomaría a los santos de Yahweh, cautivos espiritualmente por un tiempo, tiempos y medio tiempo, que, como mostramos en el estudio Israel Nazareno, corresponden a 1260 años. Y cuando se completaron estos 1260 años, los santos se separaron de Roma en la Reforma Protestante. Daniel, capítulo 7, versículo 25 al 27. El cuerno pequeño pronunciará palabras contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la Torá. Entonces los santos serán entregados en su mano por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará al tribunal, y le quitarán su dominio, para exterminarlo y destruirlo para siempre. Entonces el reino y el dominio, y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo, serán entregados al pueblo, a los apartados, santos, del Altísimo. Su reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Como explicamos en Apocalipsis y el fin de los tiempos, Yeshua no estará aquí en la tierra durante el milenio. Más bien, la corte celestial se sentará en la séptima trompeta, cerca del final de la tribulación, y le quitarán el reino y el dominio al papado, y se lo darán a los santos del Altísimo. Lo que esto significa es que el reino y el dominio se entregarán al cuerpo de Yeshua, que son los israelitas nazarenos los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos. Así es como el versículo 27 puede decir que el poder será dado a los santos y, sin embargo, todos los dominios le servirán y obedecerán a Yeshua. Es decir, que estarán obedeciendo a su cuerpo, Israel Nazareno. Sin embargo, calificar como el cuerpo de Yeshua no es fácil. Lo que debemos entender es que, para calificar como parte del cuerpo de Yeshua, primero debemos hacer las cosas que el Espíritu de Yeshua quiere que hagamos. Debemos permitir que el Espíritu de Yeshua nos guíe en su camino, y si no hacemos su voluntad, entonces realmente no tenemos la plenitud del Espíritu de Yeshua en nosotros, y, por lo tanto, no somos parte del cuerpo de Yeshua. Si este es el caso, al menos desde cierto punto de vista, es como si nunca hubiéramos recibido la plenitud del Espíritu de Yeshua. A veces la gente se pregunta por qué los gobiernos querrían obedecer al cuerpo de Yeshua, si Yeshua no estará físicamente presente en la tierra. Vimos la respuesta a esto en el estudio El gobierno de la Torá. En la Gran Comisión, Yeshua nos dice que observemos, es decir, guardemos todo lo que Él nos ordena. Matillahu o Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que te he mandado. Y he aquí, estoy contigo siempre, incluso hasta el final de la era. Amén. Para ver por qué nos sumergimos solo en el nombre de Yeshua, consulta Inmersión solo en el nombre de Yeshua, en Estudios de las Escrituras Nazarenas, volumen 3, que te dejaremos abajo en la descripción. En el estudio del gobierno de la Torá, también vimos que antes de que Yeshua subiera al cielo, Él mismo dispuso una orden melquisedeciana renovada que debía difundir la fe en Él a los 4 rincones de la tierra. Cada parte de su cuerpo debía hacer su parte para ayudar a satisfacer las necesidades de esta gran comisión. Esto es lo que el verso 16 llama el trabajo adecuado, por el cual cada parte del cuerpo hace su parte, para causar el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16. Y Él mismo constituyó a algunos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños, arrojados de un lado a otro y llevados por cada viento de doctrina, por hombres fraudulentos, en astutas trampas engañosas, sino que, hablando la verdad en amor, podamos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, el Mesías, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por lo que proporciona cada articulación, de acuerdo con el trabajo adecuado por el cual cada parte hace su parte, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Repito, ya que esto es lo que el mismo Mesías Yeshua nos ordenó, esto es lo que Él quiere que todos hagamos con nuestras vidas salvadas, y la única manera en la que podemos estar verdaderamente ansiosos por hacer su trabajo es si tenemos la plenitud del Espíritu de Yeshua. El Espíritu de Yeshua nos hace ser celosos por expandir su reino eterno, como lo indica Isaías 9:7. Yesayahu, o Isaías, capítulo 9, versículo 7. La expansión de su imperio y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, estableciéndolo y confirmándolo con juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. ¿Tenemos este celo de ayudar a construir un reino eterno para nuestro Rey? Esto es lo que Yeshua quiere que hagamos con nuestras minas. Antes de que Yeshua ascendiera al cielo, estableció una orden melquisedeciana renovada en la cual el sacerdocio estaba separado de la gente. Mostramos las reglas para esta orden en el estudio El gobierno de la Torá. Además, sabemos que un sacerdocio apartado o santo no solo permite una mayor especialización del conocimiento, también tiene la capacidad de unir todas las asambleas en el mundo. Esto forma un reino espiritual literal en todas las naciones. Este tipo de reino espiritual eventualmente ganará un poder político temporal, y este poder político espiritual es el que permitirá al cuerpo de Yeshua gobernar y reinar sobre todos los dominios durante el milenio. Como vimos en el estudio Israel Nazareno, dentro de las fronteras de Judea se entendía que la Torá es un pacto matrimonial eterno. Por esto la secta nazarena obediente a la Torá fue más popular dentro de Judea que fuera de ella. Sin embargo, fuera de Judea no se entendía bien que la Torá es un pacto matrimonial eterno, por lo cual floreció la variación de la fe sin Torá llamada cristianismo. Esta variación cristiana a la fe sin Torá se fusionó más tarde con el culto pagano del sol romano mitraísmo para formar la fe católica universal. Por lo tanto, podemos pensar en el catolicismo como una variante de tercera generación. Aunque los católicos cambiaron los días de adoración y la Torá, mantuvieron el concepto de un sacerdocio apartado, lo que les permitió mantener unidas todas sus asambleas a nivel mundial. No debemos perder de vista el hecho de que, fue por ese sacerdocio apartado global, que Roma pudo establecer el dominio y autoridad sobre los reyes cristianos de Europa y del mundo conocido. El poder espiritual de Roma era tan grande que antes de la Reforma Protestante, si Roma excomulgaba a un rey, su pueblo probablemente se rebelaría contra él y lo expulsaría. Este es el tipo de reino y dominio espiritual que Yeshua quiere que preparemos, para recibirlo luego de que Babilonia y Roma caigan en la séptima trompeta. Al igual que la Iglesia Católica tenía que estar bien organizada para ejercer este tipo de poder global, los nazarenos también deben estar bien organizados. En nuestro estudio El gobierno de la Torá, mostramos el desarrollo de la autoridad espiritual y temporal dentro de Israel, desde los tiempos edénicos hasta el primer siglo. En este estudio esperamos mostrar cómo debe verse un cuerpo bien ordenado, para recibir y emplear el tipo de autoridad que Yahweh planea otorgarnos después de la séptima trompeta, en justicia, juicio y amor. La perspectiva para establecer el reino global de Yeshua en nuestro tiempo debería emocionar a todos los que aman a Yeshua, sin importar cuán grande o pequeño, alto o bajo. Sin embargo, curiosamente, aunque Elohim promete recompensar enormemente a todos los que le sirven en espíritu y en verdad, no todos los efraimitas les entusiasma esto. Por asombroso que parezca, quizás parte de esto sea atribuible a la naturaleza rebelde de Efraín. Como vimos en Israel Nazareno, después de terminar los 1260 años del cautiverio espiritual en Roma, los efraimitas comenzaron a comparar sus prácticas de adoración con las Escrituras. Cuando los efraimitas comenzaron a darse cuenta de que el modelo de Roma era corrupto, Efraín se separó primero de la Iglesia Católica y luego se separó de la Iglesia Protestante. Ambas rupturas fueron necesarias. Sin embargo, debido a que la ruptura con el sistema de la Iglesia había llevado al bien de ellos, hoy en día algunos efraimitas creen erróneamente que no deberían haber ninguna estructura o autoridad religiosa, aun cuando en el pacto renovado se ordena.
En el momento de escribir esto, año 2019, este ideal errado es incluso apoyado y defendido por maestros muy populares, quienes enseñan que no debemos tener ninguna organización, estructura o cobertura bíblica en absoluto, a pesar de que su enseñanza está en violación directa de pasajes como Tito 1:5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta razón te dejé en Creta, para que corrigiera las cosas deficientes y designes ancianos en cada ciudad como te lo ordené. Muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Algunos valorarán su libertad, dinero y tiempo más de lo que valoran la oportunidad de ayudar a construir un reino milenial para Yeshua. Sin embargo, algunos serán escogidos para obedecer, porque ya lo están haciendo. Es mi esperanza, y oro por ello, que este estudio ayude al remanente elegido a entender la forma en que Yeshua quiere que todos usemos nuestras vidas para Él, para que en el juicio escuchemos, bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Adón. Matillahu, o Mateo, capítulo 25, versículo 21. Su Adón, o maestro, le dijo, bien, buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, te haré gobernante sobre muchas cosas, entra en el gozo de tu Adón. Si deseas saber cómo dicen las Escrituras que debemos organizarnos para construir el reinado milenario de nuestro esposo Yeshua, por favor, sigue leyendo nuestro estudio. Si te gustó nuestro último capítulo, no te pierdas el que sigue. Suscríbete, dale clic a la campanilla para que recibas nuevas notificaciones. Y si deseas obtener más información y encontrar más estudios acerca de la fe una vez entregada a los santos, visítanos en nuestra web en www.nazareneisrael.org/es. Shalom y que Yahweh te bendiga.